A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 31 de mayo del año 2024. El día de la fecha fatídica se acerca, estamos a escasas 36 horas de que estemos haciendo fila en la casilla que nos corresponde para votar. ¿Cómo se llama el editorial de hoy? ¿Cómo gobernaría la ganadora? Repito, ¿cómo gobernaría la ganadora? O ¿cómo gobernará, perdón, cómo gobernaría la ganadora? Y luego viene otra pregunta que sería casi respuesta, igual que AMLO. Ese es el editorial. Vamos a ver. Primero, un poco de contexto. Uno de los problemas que tiene en México la actividad política es el desprecio que hay entre los ciudadanos de dicha actividad. Para un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, la política es una actividad pecaminosa, es de corruptos, es de sinvergüenzas, es de lo peor de la sociedad, es la clase política. Evidentemente esto no es correcto, no es objetivo. Sin embargo, estoy hablando de la idea que priva en una gran cantidad de ciudadanos mexicanos. La política es la corrupción, una bola de sinvergüenzas que entran a esa actividad para hacerse millonarios con impunidad total y en un tiempo exageradamente corto. La política, pues, es una actividad que goza de muy pocas o nulas simpatías entre decenas de millones de mexicanos. Muy bien. Como consecuencia de este desprecio, se dicen muchísimas cosas de la política y los políticos, que en algunos casos son verdades irrefutables, pero en otros casos, no pocos, aunque lo dude usted, son mentiras absurdas. Para estas personas que como alguna vez, no me acuerdo si fue el mismo Macario que los calificó de los puros, los puristas, que piensan que los políticos son querubines, que los políticos son personas, déjenme echarme un poquito de miel, perdón. Gracias. Que son personas o que deberían ser personas entre querubines, santos, monjes trapenses, etcétera. Y no es así. La política es una actividad que la llevan a cabo seres humanos, personas como nosotros, normales. La diferencia es que mientras nosotros vivimos, por ejemplo, de dar conferencias, asesorías, otros por acá, dar consultas jurídicas o consultas médicas, operaciones quirúrgicas, etcétera, los políticos, su trabajo es hacer política. Y como los casos más sonados visibles son de aquellos que en poco tiempo se hacen multimillonarios, la conclusión es inmediata. Todos los políticos son corruptos. Muy bien. Y como los políticos se han encargado no de refutar eso, sino de al contrario, con su conducta ratifican eso que la gente sencilla menciona. Es un poco como aquellos, bueno, si ya dicen que soy rata y no lo soy, pues ahora voy a robar para que hablen con razón, dicen algunos políticos. Muy bien. Eso lleva a que, como dije al principio, a que se digan muchas cosas absurdas de la política y de los políticos también. Me concentro no en la persona, me concentro en la actividad. En términos generales,
de los casi 100 millones de ciudadanos, me atrevería a afirmar, sujeto a que estudios demoscópicos demostraren que estoy completamente equivocado, pero un porcentaje muy alto, cercano casi a la totalidad de los ciudadanos, abrazarían esa idea. Los políticos son esto. Y lo peor, que sería otra pregunta en esa encuesta, hablan de la política como si conocieran la actividad. Y eso es lo peor. Que digan que un político es corrupto o no, bueno, pues ya él demostrará que no lo es o se pitorrea, sí, sí soy y qué. El problema está cuando ese ciudadano que desconoce todo de la política empieza a hablar de la política, a pronosticar cómo va a ser el siguiente gobierno desde afuera. Y eso es un gravísimo error, porque eso no funciona la política, ni los políticos funcionan así. Y no me estoy refiriendo a que no sean ratas, ¿no? Eso es otro tema. Los políticos son, en primer lugar, personas racionales. Podrán ser muy corruptos, todo lo que usted guste, pero no son irracionales en su conducta. Son personas que están ahí porque les encanta el poder. Y una vez que lo alcanzan, trabajan con los elementos a su alcance para permanecer en el poder. Hace algunos meses, el año pasado, tengo entendido que en aquella ceremonia cuando le entregaron a la ingeniera la constancia de abanderada o representante en aquel famoso, ¿cómo se llamó? Frente Amplio por México, alguna cosa así, como representante del PRI o la abanderada del PRI. Cada partido de los tres hizo lo propio. Bueno, en el acto que se celebró en las oficinas o en los edificios principales del PRI, allá en Insurgentes Norte y Héroes Ferrocarrileros en la Ciudad de México, se hizo un acto acá cuando la ingeniera pronunció unas frases que ahorita se las voy a comentar. Y en ese momento ahí están todos esperando que apareciera el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Ya estaba lleno aquello y en eso, en una puerta, la puerta izquierda de ese auditorio, aparece Alejandro Moreno acompañado de un anciano que apenas podía caminar, pelo cano, pero tenía pelo, no como yo, cano, pero sin pelo. Pero venía y Alito, un hombre fuerte, lo venía y el otro. Y Alito, cuando aparece él y empiezan los aplausos y dice, véanlo, a sus 93 años aquí está. Y dice uno, bueno, ¿será un representante de un distrito electoral del Parque Jurásico? No, era Augusto Gómez Villanueva. Augusto Gómez Villanueva, efectivamente con sus 93 años a cuestas, es un hombre que empezó su carrera ya abiertamente, de manera relevante, con el presidente Echeverría. Él es del grupo de la CNC. Coincidentemente, el presidente Echeverría pertenecía en el PRI al sector campesino, a quien le toca destapar, como se decía antes, al presidente Echeverría o al candidato, fue a Augusto Gómez Villanueva. Quiere decir que este hombre juvenil de 93, 94 años ya tiene bateándola más de 50 años. Y ahí está, aunque apenas pueda caminar, pero ahí está. Todavía es diputado federal. El 31 de agosto termina su encargo. Pero no es el único caso. Tienen ustedes a alguien que está, no me acuerdo si en la cuarta posición o en la
tercera o quinta en la lista nacional para el Senado, el secretario general de la CTM, el señor don Carlos Aceves del Olmo. Don Augusto siquiera todavía puede caminar, que le ayudan ahí algunos, pero puede caminar. Don Carlos Aceves no. Va en una silla de ruedas y lo agarran dos mastodontes y ¡zas! Lo sientan. Pues va a ser senador por el PRI. No me acuerdo si está en el lugar 3 o 7, alguna cosa así, pero ahí está. Y dice uno, ¿no tendrá el movimiento obrero alguien cuando menos unos 10, 15 años más joven? Pues quién sabe, pero ahí va a repetir 6 años de esto y otros 6 años. Pero luego el sector campesino también tiene otro personaje, Beatriz Paredes, que también tiene 50 años bateándola. Entonces, estos personajes son los que a lo largo de su carrera política, aparte de haber ocupado todos los puestos posibles, vamos a decir, excepto quizá la presidencia de la República, han amasado una fortuna considerable, viven bien, holgadamente, ¿verdad? Pero quieren seguir ahí. Y como son las caras visibles, en este caso, del PRI, pero podíamos irnos al PAN y al PRD, ¿no? Eso se queda en el imaginario popular. Entonces, las personas piensan, así son todos los políticos, y no son así como ellos. Pero se forman una idea equivocada de cómo opera o qué hace el político. Y eso me lleva a esos planteamientos que hacen en los comentarios en YouTube, en el tweet, y dicen, ante la eventualidad de que la anticientífica fuere la victoriosa, dije eventualidad, revisen en el diccionario qué quiere decir eso para que no empiecen con sus juicios sin sustento alguno. Y si alguien se atreviere a decir, bueno, tendría que negociar con la oposición y luego surge el conocedor. ¿Cómo puede usted decir eso si va a hacer lo mismo que López y va a hacer, y se sueltan con una cosa ahí? Bueno, pues está bien. Evidentemente esta persona no tiene la menor idea de cómo funciona la política, no solo en México, sino incluso en el mismo Vaticano. ¿Qué quiero decirle a usted con esto? Vamos a suponer, primero, el caso fácil. Gana la ingeniera Xóchitl Gálvez. Gana la presidencia de la República con un margen holgado. ¿Qué quieran? 8, 10, 15%. Gana la ingeniera. Integra su gabinete, etc. La ingeniera y su gobierno tendría, fíjense lo que voy a decir, tendría la obligación de negociar con la oposición. Ad cojonem lo haría. ¿Por qué? Porque llegaría a la presidencia con una carga imposible de resolverla y de soportarla solamente el grupo de Xóchitl y los dos partidos. Obligadamente tendría que negociar en el Congreso con las fuerzas de la oposición. Ahora bien, ¿es malo negociar? ¿Es pecaminoso negociar? No, la política es eso, negociación. ¿Por qué? Porque nadie gana todo y nadie pierde todo. Entonces los políticos, sean los partidos, las alianzas, negocian en el espacio donde las cosas están hechas para eso, para negociar. El Ejecutivo no es el espacio para negociar. Donde se negocia, donde se toman acuerdos entre fuerzas opuestas, es en el Parlamento, es en los congresos.
Entonces la ingeniera tendría que negociar. ¿Por qué? Porque le van a dejar un desastre en las finanzas públicas, la ruina total, con una serie de problemas. Bueno, simplemente vean ustedes documentos que han salido, las proyecciones del crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo duda alguna que de resultar ganadora la ingeniera, negociaría, órale, vamos a ponernos de acuerdo, buscando el bien de México. A nadie le extrañaría que la ingeniera buscara la negociación. Al contrario, dirían, qué bien, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, perfecto. La ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz negocia. Y empezaría a negociar desde mediados de septiembre, perdón, mediados de junio. Órale, vamos a ver, ¿qué tenemos? Esto está mal, vamos a ver cómo le hacemos, jalar gente, etcétera. Muy bien. Ahora vámonos al otro caso, a la otra eventualidad. Gana la anticientífica. Los problemas que recibiría al ganar la ingeniera Xóchitl serían los mismos problemas que recibiría la anticientífica. Las finanzas públicas en ruinas, la infraestructura destrozada, los sistemas públicos de salud y educación en los puros huesos, el crimen organizado y el desorganizado reinando en el país entero sin control y adversario alguno. Entonces, cuando yo emito la posibilidad, fíjense ustedes, la posibilidad de que la anticientífica negociare con las fuerzas de oposición en el Congreso, se me echan encima. ¿Cómo piensa usted eso? Si López nunca negoció y ella haría lo mismo, y se sueltan con una bola de tonterías que nada tienen que ver con la actividad política. Pero ¿por qué esas personas, desde su ignorancia completa de cómo es la política en todas las democracias, e incluso en donde no es la democracia, por ejemplo, en la estructura de la Iglesia Católica, es una jerarquía y no hay democracia, pues hasta ahí se negocia? ¿Por qué niegan esa posibilidad? No entiendo esa forma de razonar. Bueno, creo que en realidad no les da la tatema para razonar. Entonces, en vez de buscar entender lo que es la política, qué es la negociación entre fuerzas políticas, se lanzan a ofender y a insultar y a decir tontería y media sobre el proceso de negociación permanente en la política, aquí y en China popular. ¿Y por qué es así? Porque cuando los problemas que recibe el ganador son de tal magnitud que obligadamente tiene que convocar a pactos, a negociaciones, etcétera, con las fuerzas de oposición, sean del tamaño que fueren. Uno de los grandes problemas de López Obrador ha sido ese. Perfecto. Lo hizo y vean cómo entrega el país. Muy bien. Digo yo otra vez, esa forma de gobernar el país no la aguanta 6 años más. Y la anticientífica, no obstante su radicalismo, su lo que quieran, no es López Obrador. Entonces yo concluyo, en una forma u otra, mañana o pasado, pero tendría que negociar. Y lo sigo sosteniendo. No tiene la anticientífica otra opción más que negociar. ¿Qué significa entonces negociar en la política? Encontrar una posición común a cambio de ceder algo para recibir algo. La política así es.
yo tengo tantas canicas, tú tienes tantas, pero tú tienes una canica que a mí me interesa tener. Bueno, dame 2 canicas, no. Te voy a dar 3 canicas, pero dame 2 de las tuyas, de esas grandes, etcétera. Y ahí es donde entra la habilidad del político que busca de entrada ceder poco para obtener mucho. Pero el adversario, el que está al otro lado de la mesa, piensa lo mismo. Yo cedo poco porque quiero ganar más, obtener mucho. Es en ese intercambio donde se encuentra una posición común. Uno cedió, pero obtuvo algo, y el otro tuvo que ceder algo para obtener esto. Eso lo tendría inevitablemente que hacer la anticientífica. Bueno, pues por eso que he dicho, me han mentado la madre, me han dicho hasta de lo que me voy a morir. Con una sociedad así, con un país donde decenas de millones de mexicanos piensan de esa manera, no es posible avanzar en la modernización del país, no es posible avanzar, dejen ustedes, en la solución de los problemas, en la plática sobre los problemas. Les voy a dar un solo ejemplo: las pensiones, el envejecimiento demográfico. Es un problema de una magnitud que afecta no al gobierno que va a entrar, al Estado mexicano en su conjunto. No lo puede resolver ni la ingeniera sola ni la anticientífica sola. Tiene que convocar a todas las fuerzas políticas para convencer a los ciudadanos, primero, de la gravedad del problema que le dejó el anterior. Y eso lleva inevitablemente a que haya decisiones que va a tener que tomar la anticientífica. En ese sentido, la ingeniera la tiene fácil, pero la anticientífica no, ese es problema de ella. Pero si no negocia, esto se va a venir abajo rápidamente. Les podría dar el ejemplo de la lucha contra el crimen organizado, la infraestructura en ruinas, los sistemas públicos de educación y salud. Bueno, vean ustedes el sainete y este espectáculo de estos gángsters delincuenciales, de estos delincuentes de la CENTE, por ejemplo. Entonces, la negociación es algo inherente a la actividad política, pero tenemos millones ahí en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok o TikTok, esa madre ahí, donde pontifican personas que ni siquiera saben dónde están las oficinas generales de los partidos, pero sus posiciones son acá. Es que esto, ¿cómo se pone usted a decir si López nunca hizo esto? Pues ese es López. Ese es el gran problema que tiene la anticientífica, que la designó, la escogió, la preparó, la protegió López. Órale, bonita, con esa carga tienes que empezar. Xochitl llega ligera. No más que ahí hay un problema en el caso de la ingeniera. La ingeniera llegaría al Ejecutivo sin una bancada propia. Es decir, no tendría diputados ni senadores que defendieran sus planteamientos. ¿Eso es bueno o es malo? Es pésimo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, más en un ambiente de polarización como el que tenemos, si no tiene una bancada, vamos a decir, propia o afín, pues ¿quién va a defender sus posiciones? Vean el caso de Milei, por ejemplo, ahorita en el Congreso argentino, es lo mismo. Acuérdense del caso del Bronco en Nuevo León. En esas condiciones, pues, cuando alguien, en este caso Ángel Verdugo, plantea que la tónica inevitable puede ser el primeros 4 o 5 meses, estos de aquí a diciembre, o será el año próximo, será la negociación, porque no hay forma de salir adelante si no es negociando.
Piensan estas personas que hablan de la política sin conocerla, sin haber trabajado alrededor de políticos o en la estructura del sector público, dicen muchas tonterías. No porque sean ellos tontos, pueden ser unos genios en otras actividades, pero como la política es algo que pueden ustedes opinar y no pasa nada, pues entonces opinan. No más que hay que tener cuidado con la definición de opinión. Una opinión es algo lógico, es algo sensato, soportado con argumentos. Y lo que esta gente hace es escupir estupideces, tonterías. Pero las dice bien, dicen algunos. Pero resulta que con esa forma lo que hacen es confunden. Ahorita, por ejemplo, tenemos analistas serios que casi exigen, con esta encuesta por acá y por allá, se demuestra que va a ganar fulana o la otra. Dice uno, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque aquí las personas confunden lo que desean con lo que la realidad está diciendo. Y eso también en la política es muy peligroso. Yo entiendo a muchas personas que afirman categóricamente va a ganar la ingeniera. Punto. No hay discusión alguna. Pues ante eso, lo mejor que puede uno hacer es retirarse y decir, oye, qué bien, te deseo suerte, me da mucho gusto, qué bárbaro, va a ser muy bien. Punto. Porque alguien que plantea las cosas de esa manera, al carecer de argumentos, pues no puede discutir, quiere imponer un punto de vista. Entonces, la actividad de la cual se habla más en México, pero al mismo tiempo se desconoce casi todo, es la política. Qué desgracia, pero los responsables directos de eso son los partidos políticos y la clase política. Lo vemos ahorita. Del Mazo, por un lado, es expulsado del PRI, le contesta y luego Alito le contesta. No más falta que le digan, y tú te vas a morir de esto, hijo de tal por cual, y te espero en la mañana para darnos acá de trompadas. Eso no es política. Esos son braveros de cantina. La política no es eso, pues. La política es otra cosa. La política es diferencias que se liman, que buscan una posición común con argumentos y sobre todo con respeto del otro. Cosa que en México, por desgracia, como diría el clásico, ¿para qué vamos a platicar si esto lo podemos resolver a balazos? Esa es la escuela de la Revolución Mexicana, que todavía, bueno, no a balazos, ¿verdad? Pero sí, bueno, aquí vamos a ver a madrazos, a ver qué, y así lo resolvemos. No. Por eso la actividad política en México goza de un pésimo prestigio. Ya como se ven las cosas, difícilmente se podría aspirar a algo diferente. Yo les pediría a quienes me escuchan, que piensen un poco antes de emitir juicios categóricos en torno, primeramente, a las elecciones del domingo. Partan de la base que en la política hay una regla muy sencilla. Ni se gana todo, ni se pierde todo. Los partidos políticos serios en las democracias lo que buscan es influir en la sociedad con su visión de las cosas. No necesariamente ganar la presidencia o tener ser primer ministro en los regímenes parlamentarios. En las viejas democracias europeas fundamentalmente, hay partidos que tienen más de 100 años y nunca han ganado una elección presidencial.
pero no les importa, siguen. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante es incidir en la visión, en la mente de los electores. Y a veces tienen 20, 30, 40 diputados, otras veces 10, luego 50, hacen alianzas, etcétera. Esa es la democracia. Pero en México, la democracia es acabar casi físicamente con el otro. Eso no es posible, ni deseable además. Por eso cuando surgen políticos atravilarios, caciquiles como López, le causan un daño tremendo a la democracia. ¿Saben ustedes quién es el grupo político más dañado por la política y la forma de gobernar de López Obrador? Morena y sus aliados. Vean cómo va a entregar el país, dejen ustedes el gobierno, el país destrozado completamente. ¿Quiénes van a padecer eso en el Congreso? Los morenistas. ¿Por qué? Porque la oposición les va a decir esto, lo crearon ustedes, ya no podrán echarle la culpa a Calderón. Es que Calderón, cuando lo hacía en el momento, con López Obrador en 5 años, 10 meses fueron casi 200,000. Es decir, no lo podrían negar, pues. Peña Nieto, que fue un frívolo, será el sereno, pero te dejó 600,000 millones de pesos en diversos fideicomisos que te los acabaste a los 12, 18 meses y ahorita están vacíos. Es decir, cuando llegan políticos como López Obrador, es tal su ego, su visión, que piensan, porque así los educaron en el caso de López desde niño, que él venía para ¿salvar a quién? Su familia, es pinche ring ahí, no se pueden ver entre los hermanos y que Pío, el otro por allá y por allá. Es decir, a quien más daño le ha causado es a Morena mismo y a sus aliados. En ese sentido, la ingeniera llega limpia, sí, pero sin un solo diputado y sin un solo senador propio. ¿Por qué? Porque nunca pudo resolver esa situación con los partidos, los insultaba, se burlaba de ellos. ¿Se acuerdan cuando les mencioné ahorita la cosa de cuando le dieron la constancia y que apareció ahí este hombre del Distrito 1 del Parque Jurásico, Gómez Villanueva, y el sector femenil del Parque Jurásico, Beatriz Paredes, que ahí estaba también? Algo le preguntó un periodista o una periodista en relación con la campaña para el gobierno de Hidalgo, en el cual ella participó. Déjenme ver, a ver, ya está, muy bien. Entonces les decía, en esta situación, le pregunta, oiga, ¿y qué pasó cuando la campaña o no sé qué de Hidalgo? Y dijo ella, de una manera totalmente abierta, sincera, dirían algunos, ¿verdad? No, dice, me ganaron a la mala, refiriéndose al PRI, y estaba la plana mayor del PRI ahí en el foro, y dice, pero qué puto susto le saqué. En ese momento dice uno, aquí ya valió esto. Es decir, no es posible, no es entendible que la que quiere ser candidata de una alianza de 3 partidos, cuando le está entregando ese partido específicamente, el PRI, su constancia para que sea su abanderada, etcétera, etcétera, les diga eso y en su casa y en su cara. Eso no debe ser en la política. Podrá decirlo uno cuando esté acá en el dominó o en una pisteada, pero ahí no, pues. La política, las más de las veces, es una cuestión de formas, de respetarlas en el trato. Ustedes no pueden decir, no, hay priistas con los cuales ni a la esquina, como Alito. Oye, ingeniera, es el presidente del partido
que tiene el mayor número de militantes de los tres registrados ante el INE, 1.400.000. El PAN tiene 277.000. Es el que tiene más experiencia, tiene más talento, tiene estructura, etcétera. Y te pones a decir eso. Es decir, yo creo que aquí estamos viendo cosas inéditas en algunos casos y en otras estamos viendo cosas producto de la inexperiencia. En política no se puede llegar a aspirar a la presidencia de la República si no tiene uno conocimiento de los modos, las prácticas, etc. Quizá esto que diga a algunos no les guste o que lo tomen como una indicación civilina, así, de que va a ganar Claudia. No, señores. Al margen de eso, los hechos ahí están. Termino esto con lo siguiente. ¿Ustedes piensan verdaderamente que la anticientífica de ganar gobernaría igual que López Obrador? Muchos lo piensan y se aferran a, es que así actuó siempre López. A ver, pero López no es el que está ganando la presidencia. Los dos, López y la anticientífica, son la antítesis, son completamente diferentes. Sin embargo, dicen, no, así está bien. ¿Negociaría la anticientífica? Ya dije que sí, porque tendría que hacerlo. No digo que le guste, no digo que no sea una mujer déspota, autoritaria, grosera algunas veces con sus colaboradores, pero eso se deja de lado cuando tienes que negociar las cosas, porque no tienes la fuerza necesaria para imponer tu decisión o tu visión. Esa es la política. La política, dentro de todo, plantea vías para encontrar salidas a problemas, a enfrentamientos. Ahora bien, haría a un lado la negociación, porque una cosa es no negocio, pero dejo abiertas las puertas. Pero ahora la pregunta es diferente. ¿Rechazaría de plano la negociación? Mi opinión otra vez es que no debería hacerlo. Yo no sé si puede en una primera etapa hacerlo. Piensan muchos, desde mi punto de vista equivocadamente, que ella va a llegar muy fuerte a la presidencia. Yo diría que llegaría a la presidencia más débil que Xochitl. ¿Por qué? Precisamente por ese avasallamiento del cual López ha hecho gala prácticamente desde que la tomó bajo su manto para hacer la candidata. A la Claudia le ha hecho mucho daño López Obrador. No lo puede decir, bueno, pues es su problema, eso es otra cosa. Pero ¿qué tal si nos atenemos a las proyecciones que hay ahorita y llega con el control de las dos cámaras del Congreso? Podría darse eso. Alguien me dirá, también Xochitl llegaría así. Qué bueno, lo sé y qué bueno. Entonces los problemas, la negociación sería de otro tipo. Es decir, hay muchas cosas, pues, que vale la pena tomar en cuenta. Entiendo que en las condiciones de México, por la, no voy a decir ignorancia porque luego se molestan, pero ignorancia no quiere decir que alguien sea pendejo, no. Puede ser un genio, puede ser brillante en física cuántica, en partículas subatómicas, pero en política real es un ignorante completo. El problema de México es que tenemos decenas de millones de mexicanos, de ignorantes, que hablan de todos los temas habidos y por haber. Desde el fútbol, soccer, hasta, no sé, la actividad que quieran. La selección nacional
Es que cómo se puso a sacar a este, a meter al otro y por qué y todo. O sea, saben más que el entrenador, pues. Ese es el gran problema de este país. Otros países, los que han avanzado, los más modernos, los ciudadanos no son tan irresponsables como los ciudadanos mexicanos. ¿Y por qué existe esa propensión a hablar de lo que uno ignora? Porque nadie se atreve a exhibirlos. Miren, este incidente que comenté yo mis opiniones sobre este tuit de una doctora en economía de un banco de los medianos en México. Yo dije, esto es una soberana tontería lo que está planteando. ¿Pero cómo? Pues porque por esto. No. No solo no lo entendieron, sino que ni siquiera tenían los elementos mínimos para entender lo que se les estaba explicando. Y así en muchísimos campos del conocimiento en México. ¿Qué hay que hacer ante eso? Bueno, ya les he dicho, ¿no? Tanto mi mujer como amigos que me quieren verdaderamente, ya me dice, ya, mándalos, ya, punto. A veces pienso que tienen razón. A veces, ¿por qué? Pues uno se cansa, hombre. Uno, como dicen en mi pueblo, que aquí estoy muy cerquita de mi pueblo, es que uno no es de palo, pues. Pero en fin, yo les pediría, pues, que piensen, pero les pido otra cosa más importante. Salgan a votar este domingo. Por el que gusten ustedes, pero salgan a votar. Por la razón tan sencilla como esta. El voto es el instrumento para asentar las bases de un mejor futuro. El voto no sirve para castigar el pasado. Están equivocados quienes así planteen eso. El voto, por eso exige uno propuestas y proyectos, porque el voto tiene que ver con el futuro. Voten por el que gusten. No tienen más que 3 opciones, pero voten. Estoy hablando de la presidencia de la República, por supuesto. Pero ejerzan ese derecho, esa posibilidad. Y ya entrados en gastos, yo les suplicaría, vayan a votar temprano. De ser posible, estar antes de las 8 en la casilla que les toca. Tienen mañana para averiguar. El INE tiene en su página un mecanismo muy sencillo, con su credencial en la mano, ponen ahí su sección editorial, etcétera, etcétera, y sabrán ustedes dónde votar. Ya después se van a echar una pancita para curarse la cruda, o un buen pozole, o unos chilaquiles picosos, etcétera, ¿verdad? Pero voten, por favor. Cumplan con ese deber cívico y empiecen a tratar de ser ciudadanos mayores de edad.